La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La Watchtower va a apelar en Rusia al artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para esgrimir que ellos tienen todo el derecho de manifestar su religión, ya sea individualmente o colectivamente, tanto en público como en privado, y que esta libertad no puede ser limitada, reducida, coartada por ningún país que forma parte de las Naciones Unidas. Y esta Declaración Universal se refiere para todo el mundo. Es el derecho de las personas de tener un libre pensamiento, de conciencia y de religión. Y lo curioso del caso, que la Watchtower va a seguramente evocar o invocar este artículo 18, debe recordar la Watchtower también que esa libertad que ellos van a invocar para poder seguir operando en Rusia con su obra misionera en Rusia, al recurrir al artículo 18, la Watchtower debe recordar también que este artículo dice muy claramente que este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. Es decir, si un testigo de Jehová decide cambiar de religión o de creencia porque ya no cree más en lo que enseña la Watchtower tampoco puede conminarlo, amenazarlo, coaccionarlo, perseguirlo, hostigarlo o etiquetarlo de un vil apóstata, y menos aún instruir a las demás personas de su comunidad religiosa que no le hablen, que no le digan la palabra, que no lo reciban en sus casas. Eso es ir contra este mismo artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la Watchtower seguramente va a invocar para que Rusia respete sus derechos de religión, de la libertad de manifestar su creencia colectivamente, tanto en público como en privado, y va a invocar a este artículo para que Rusia respete este artículo. Curiosamente, la Watchtower olvida que este artículo también dice que el testigo de Jehová tiene el derecho de cambiar de religión o de creencia si no le parece que la Watchtower sea la religión verdadera, o se convence que no tiene la verdad y deciden por conciencia cambiarse de religión o abandonar la Watchtower. Pero la Watchtower viola esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, y si un testigo desea cambiar de religión o irse de la Watchtower, le ponen una etiqueta de apóstata, prohíben a los demás miembros de su comunidad religiosa que le hablen ni que lo saluden con un hola, y menos aún que no lo reciban en su casa. Si bien el que renuncia a una religión porque no cree más en su doctrina, porque las paran cambiando cada rato y se dan cuenta que esta religión es falsa, porque una religión verdadera no puede tener doctrinas que se van cambiando por otras diferentes con el tiempo, y se queda desilusionado y decide cambiarse de religión, dejar la Watchtower porque ya no cree en ella, porque no está seguro de lo que le enseñan ahora será cambiado mañana, la Watchtower no tiene por qué expulsarlo, etiquetarlo de apóstata, porque manifestó su objeción a la enseñanza del esclavo fiel y discreto al comité judicial, y lo expulsa por apóstata porque tuvo una objeción de conciencia, porque ya no quiere más en la Watchtower. Él no ha cometido ningún pecado abominable, no es un malhechor, no ha cometido ningún pecado grave mencionado en la Biblia, sino simplemente ha seguido tras su conciencia, se ha vuelto un cristiano de Berea, se ha puesto a investigar si lo que la Watchtower enseña está de acuerdo en la Biblia, y se da cuenta que no es así, y decide largarse y cambiarse de religión o de creencia, y la Watchtower no tiene por qué perseguirlo, no tiene por qué etiquetarlo de apóstata, ni instruir a los demás que no le hablen, que no lo reciban en su casa, porque él no ha cometido un pecado abominable, simplemente no cree más en las enseñanzas de su organización. Él no ha cometido ningún pecado grave como asesinato, fornicación, adulterio, calumniador,
nada de esas cosas, simplemente ya no cree en la Watchtower, y la Watchtower lo etiqueta de un vil apóstata, desleal a Jehová Dios y a su organización. Eso es ir contra la libertad del cristiano, testigo de Jehová, que también tiene sus derechos, y aquí está bien establecido en el artículo 18, que la libertad de cambiar de religión del miembro, sin que nadie lo persiga, ni lo etiquete de apóstata, ni que estén instruyendo a los demás que no le hablen, ni lo reciban en su casa. Pero la Watchtower viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos del individuo, de la persona, que tiene derecho de entrar a una religión, de expresar individual o colectivamente, en público o en privado, y también el derecho de largarse de esa asociación o esa religión se le da la gana, sin que nadie lo persiga ni le esté etiquetando de un vil apóstata traidor a la religión de los testigos de Jehová. La Watchtower, cuando le conviene, en este caso que le quieren proscribir su obra en Rusia, muy seguro que va a evocar a este artículo 18 de los derechos humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando le conviene. Pero este mismo artículo 18 es violado por la misma Watchtower cuando un testigo de Jehová quiere cambiar de religión porque ya no cree en ella, y le pone una etiqueta de ser un desleal a Jehová y a su organización, que es un vil apóstata, y es señalado para que no lo reciban en sus casas. Y si se encuentra con un testigo de Jehová de su comunidad anterior, de su religión, no lo saluden ni le digan un hola, y que se pasen a la acera de al frente. Eso es ir contra la libertad del individuo, del testigo de Jehová, de su derecho de cambiar de religión si le da la gana. Esto lo he puesto para que vean ustedes cómo la Watchtower tiene una doble moral. Cuando le conviene, exige que se cumpla este artículo 18, pero cuando se trata para sus miembros individuos, ellos no tienen el derecho de cambiar de religión o de creencia o salirse de la Watchtower, porque la Watchtower es como la mafia, no puedes salir de ella vivo espiritualmente hablando y te matan espiritualmente. Es como la mafia, puedes entrar libremente en la mafia, pero no puedes salir vivo de ella. Igual ocurre con la Watchtower, actúa como la mafia, puedes ingresar a ella, pero no puedes retirarte e irte sin que pagues las consecuencias de que te maten espiritualmente y etiquetado en tu epitafio como un vil y asqueroso apóstata. Mediten esto, queridos amigos, y será hasta la próxima.